Informe 2013, Amnistía Internacional. Entrevista con Daniel Zapico Alonso, director ejecutivo. Daniel Zapico, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Mencionaste en tu plática que ustedes investigan también quién está detrás de los ejecutores. Entonces, mi pregunta era sobre qué tan lejos van sobre este tema. Pueden ser organizaciones fuertes o inclusive llegar hasta el punto donde sea, no sé si tienen conocimiento de eso, que es gobiernos extranjeros que son acciones intervencionistas o que utilizan el crimen organizado para intervenir en México. Nosotros como organización lo que estamos exigiendo a las autoridades que investiguen efectivamente todos los casos de agresión y que también investiguen quiénes son las personas que están detrás de las agresiones, por ejemplo, a periodistas o a defensores y defensoras de derechos humanos. Creemos que es imprescindible encontrar toda la cadena de responsabilidad, pero además creemos que es imprescindible que el gobierno, que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno en México no hagan dejación de sus funciones. Nosotros como organización no gubernamental, organización de derechos humanos, podemos documentar casos, podemos denunciar, podemos exigir, pero la investigación penal corresponde a las autoridades que deben de realizarla con todos los medios y con todas las garantías también. Entonces nosotros no estamos haciendo investigación sobre quiénes están realmente detrás de estos ataques. Sí hemos documentado casos en los cuales, por ejemplo, ha habido policías locales implicados con casos de extorsión a migrantes y eso nos ha permitido identificar casos de participación de funcionarios públicos o, por ejemplo, los ataques que estamos viendo hacia defensores de derechos humanos o hacia periodistas en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, gente que se está manifestando, que está documentando las manifestaciones contra la instalación de campos eólicos en la zona y que son detenidos arbitrariamente, sin existir realmente un proceso en su contra. Entonces, todos estos casos nos demuestran que también hay participación de funcionarios públicos, de autoridades públicas que deben de ser investigados. La investigación corresponde, es obligación y es atribución del sistema de procuración de justicia. ¿Tienen alguna evidencias de que haya que el crimen organizado sea una punta de lanza para intervenir en otro país? No lo tenemos investigado. Decía sobre que en México no es prioritario el asunto de la criminalización de la protesta. ¿Qué enfoque tienen sobre este asunto? Lo que estamos es exigiendo a las autoridades mexicanas garantizar que se respeta el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión en todo el país. Para esto es necesario diferentes elementos. Vimos el pasado 1 de diciembre, por ejemplo, cómo la policía llevaba a cabo detenciones irregulares, detenciones arbitrarias, cómo se documentaban casos de tortura, de fabricación de pruebas, y eso lo hemos visto en muchos otros casos. Hemos visto cómo el sistema de procuración de justicia se constituye en un instrumento que es utilizado para reprimir en muchas ocasiones a quienes protestan. Esto lo hemos visto especialmente en los casos de comunidades indígenas, donde muchas veces se fabrican cargos para encarcelar a los líderes de las comunidades indígenas y así debilitar las protestas que están realizando. ¿Sí están llevando seguimiento de esas detenciones del 1 de diciembre y otras que ha habido posteriores? En el caso del 1 de diciembre documentamos la situación, exigimos que se esclarecieran los abusos que se estaban produciendo, se liberó a prácticamente todas las personas durante el propio diciembre y, sin embargo, nuestra exigencia principal se mantiene, que es la de que los responsables de todos esos abusos rindan cuentas. La investigación interna que se anunció en la policía capitalina no hemos visto que haya dado sus frutos y si ha habido casos de tortura, si ha habido casos de detención arbitraria, también estas personas tienen que rendir cuentas ante la justicia. Muchas gracias, Daniel Zapico. Nada, muchas gracias.